Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Estados Unidos en la actualidad está manejando una complicada agenda internacional. La guerra en Ucrania, las relaciones con Rusia, la competencia con China, que es un asunto en donde está en juego su posicionamiento como gran superpotencia a nivel mundial, la estructuración de todo el bloque, de toda la alianza occidental para poder dar la pelea en esos frentes que están abiertos. Todos son temas de gran calado para la administración de los Estados Unidos, que entrañan un tremendo reto, un gran reto. Y mientras las cosas están planteadas de esta manera, a nivel interno, Estados Unidos está confrontando una situación sumamente complicada. Yo dije hace unos 20, 25 años, en un programa de televisión, no me olvido nunca de eso, que Estados Unidos estaba inmerso en un proceso involutivo que paulatinamente lo hacían parecer cada vez más un país subdesarrollado. Y esas fueron palabras proféticas. Y me disculpan la inmodestia, porque miren cómo están ahora mismo las cosas en Estados Unidos. Un país que fue siempre un ejemplo en cuanto a instituciones fuertes y además de eso en lo que respecta a la cohesión social. Estados Unidos fue un país tradicionalmente de una alta cohesión social, como consecuencia de una visión compartida a nivel de los sectores más incidentes de la sociedad estadounidense sobre los aspectos más esenciales. Y eso garantizaba a la hora de definir políticas públicas, altos niveles de precisión y al mismo tiempo mucha coherencia en la aplicación. Porque cuando hay visión, por ejemplo, bipartidista, una visión común del conjunto, del grueso de la sociedad, pues no están las decisiones fundamentales, el rumbo escogido, sometido a los vaivenes de la política. Pero eso ha ido cambiando progresivamente con el paso del tiempo. Y fíjense hoy cómo está polarizada la sociedad estadounidense. Hasta el punto de que se advierte desde hace bastante tiempo una incoherencia estratégica en la política exterior y muchos vaivenes también a lo interno, hasta el punto de que la administración estadounidense en distintas oportunidades se ha visto ante el riesgo de cerrar por falta de acuerdo sobre asuntos del presupuesto. Para poner un ejemplo, y ya vimos cómo las diferencias en cuanto a visión estratégica sobre asuntos que son cardinales realmente, cómo Estados Unidos ha ido realmente dando tumbos. Bueno, pues ahora la Suprema Corte de los Estados Unidos, un símbolo, un ejemplo para todo el mundo, poco a poco se ve arrastrada por los niveles de polarización política en Estados Unidos. Y se advierte una Suprema Corte de Justicia cada vez más politizada. Y eso para una sociedad como la estadounidense marca realmente
un proceso de involución sumamente peligroso. La Suprema Corte de Justicia es un órgano con mucho poder en los Estados Unidos y siempre ha habido ahí una especie de equilibrio que ha mantenido a la Suprema por encima de las diferencias grupales. Digo yo que ha habido equilibrio en cuanto a la representación de conservadores y liberales, pero ese equilibrio se rompió con Donald Trump, que consiguió una mayoría de 6-3 a favor de posiciones conservadoras. Y bueno, la Suprema Corte ha girado en esa misma dirección, hacia posiciones conservadoras, y ha adoptado 3 decisiones que marcan realmente una diferencia importante. El tema del aborto, que acaba la Suprema de apartarse de un precedente de los años 70 que consignaba el derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo. Ahora queda eso en manos de los estados, que podrán tomar sus propias decisiones. El tema de los derechos de los ciudadanos al porte de armas, que la Suprema ha ampliado en un momento en el que se estaba discutiendo la necesidad de adoptar medidas restrictivas en virtud de los crecientes hechos de violencia, las matanzas que se producen muchas veces sin ningún tipo de explicación, con armas distintas, incluidas armas de grueso calibre. La Suprema ha adoptado una medida en sentido contrario a lo que muchos grupos en la sociedad venían planteando. Y lo otro es que se aparta de una vieja norma que abrazó Estados Unidos desde el momento de su creación como Estado independiente, que es la separación de la Iglesia y el Estado. Y la Suprema ha adoptado una decisión que deja abierta la posibilidad de que se financien iglesias con fondos del Estado. Y eso, aunque pudiera parecer algo inofensivo, realmente aparta a Estados Unidos de una ruta por la que venía transitando, reitero, desde el momento de su creación. Pero hay todavía más. Usted ve un Estados Unidos en donde el recurso del impeachment es algo que se va haciendo un habitué en la vida política estadounidense. Desde que se instaló Donald Trump en el poder, los demócratas estuvieron explorando la posibilidad de un impeachment contra Trump por el asunto de la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral que culminó con la victoria de Donald Trump. Estuvieron buscando esa posibilidad. Se hicieron las investigaciones, pero no se pudo determinar que la injerencia rusa entrañara un involucramiento del presidente Trump. No se consiguieron las pruebas, pero el impeachment se intentó posteriormente en otras 2 ocasiones y Trump se convirtió en el único presidente en la historia de Estados Unidos juzgado 2 veces por el Congreso. No prosperó el juicio político en ninguna de las 2 ocasiones, pero eso fue algo muy sintomático. Antes de eso, ya los republicanos habían intentado un impeachment contra Bill Clinton por un affair que tuvo el presidente Clinton con una becaria de la Casa Blanca. Hay contradicciones que se han ido convirtiendo en contradicciones antagónicas alrededor de una serie de temas, como por ejemplo el derecho al aborto, ya lo citamos, el problema del matrimonio homosexual y de la política de género,
que divide a la sociedad estadounidense, y uno a veces se explica cómo es posible que, siendo así, existiendo esos problemas en casa, la administración estadounidense incluyera dentro de su agenda para el exterior esos mismos puntos que dividen a la sociedad estadounidense, dividen también al mundo entero. Sin embargo, esas son parte de las políticas que Estados Unidos promueve fuera de su territorio. Y alrededor de esos temas hay muchas contradicciones. El Congreso actualmente de los Estados Unidos está llevando a cabo unas sesiones para discutir el rol de Donald Trump en aquellos acontecimientos que condujeron a la toma violenta del Capitolio, su responsabilidad en aquellos hechos. Uno no sabe realmente en qué va a terminar eso, pero sí se advierte, se ha convertido en una expresión de los niveles de radicalismo que imperan en la sociedad estadounidense. Y ahí entonces estamos viendo una campaña tremenda contra un expresidente, el que es actualmente el líder de la oposición, que abiertamente persigue una inhabilitación de esa figura política. Pero hay otros temas como el voto, el derecho al voto, las facilidades para su ejercicio, temas que actualmente dividen y exacerban las posiciones políticas en los Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿a dónde es que realmente todo esto conduce? Y la respuesta no es realmente muy halagadora para una sociedad que ha sido un ejemplo para el mundo desde hace mucho tiempo. Pausa, volvemos en breve.